Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga en este domingo. Y es como siempre un gusto, un placer poder saludarles y poder también desde acá, desde Nicaragua, compartir este tiempo de reflexión alrededor de la palabra de Dios. Me es grato también saber que este domingo se está celebrando el Día del Ministerio Cristiano. Y por ello el tema que hoy vamos a estar trabajando es un mismo espíritu, diferentes ministerios. Para ello hemos tenido la lectura del texto de la carta a los Efesios en el capítulo 4 del verso 1 al verso 12. Y me gustaría que volvamos por favor sobre este texto porque alrededor de él vamos a reflexionar en esta mañana. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Me parece importante que como iglesia nos podamos dar el tiempo para reflexionar sobre el tema del ministerio, y en este caso el ministerio cristiano. Porque a partir de este texto que acabamos de leer, se nos recuerda que tenemos una vocación, que hemos sido llamados. Y eso precisamente está en el corazón de la misma palabra que nos identifica como iglesia de Dios, la eclesía, la palabra griega de la cual nosotros traducimos iglesia, eclesía, es una palabra que tiene su raíz en el verbo kaleo, que es el verbo llamar. Por lo tanto, como iglesia, nosotros somos la comunidad de los que hemos sido llamados por Dios para conformar lo que ahora en el texto se llama el cuerpo de Cristo, que es una imagen importante que va a usar el apóstol Pablo para referirse precisamente a la comunidad de creyentes. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados por Dios, convocados por Dios, para conformar esta comunidad. Y como todo, pues hay un propósito. Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué y para qué Dios ha convocado a hombres y mujeres para que conformen el cuerpo de Cristo? Y en este caso, el texto también nos invita a reflexionar en ello. Es decir, nosotros tenemos una misión. Si Dios ha llamado, es porque también ha enviado. Y en la Biblia se presenta a Dios como el gran misionero. Dios en el Antiguo Testamento ha enviado a sus profetas para anunciar esa palabra de Dios. Luego Dios ha enviado a su Hijo. Su Hijo envió a otros, discípulos y discípulas. También Dios envió a su Espíritu para que nos anime y nos acompañe en la misión, para que nos capacite en la misión.
Entonces acá es importante y el texto que hemos leído lo dice en dos momentos. En el primer verso se nos habla que andemos de forma digna, de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados, convocados, constituidos eclesía. Y nuevamente este tema de la vocación vuelve a aparecer a lo largo de nuestro texto que hemos leído para hablar también de los dones que hemos recibido a través de nuestra unión con Cristo. Entonces, esta vocación, este llamado, esta misión es producto precisamente de nuestra unión con Cristo. Y al ser un solo cuerpo, entonces también se nos invita a trabajar por la unidad de la iglesia, por la unidad del cuerpo de Cristo. Muy bien, para realizar entonces la misión es necesaria esa unidad de la iglesia, de los cristianos, de las cristianas alrededor del mundo. Esa unidad, recordemos que es parte del testimonio que como iglesia necesitamos dar desde la oración sacerdotal que Jesús hacía en el Evangelio de Juan, cuando pedía al Padre que fuésemos uno, como Él y el Padre son uno. Por lo tanto, estamos invitados a aportar a esa unidad como testimonio. Hacer en ese sentido la misión, trabajar de acuerdo a la vocación con que hemos sido llamados, implica también asumir la koinonía. La koinonía como comunión con Dios a través de su Espíritu y en una misma fe, que es la fe que tenemos en Jesucristo. Es desde esa comunión que podemos ser cuerpo de Cristo. Estar en comunión con Dios implica también cultivar la comunión entre nosotros como hermanos y hermanas. Y el cuerpo necesita ser y estar sano, necesita estar funcional. En ese sentido, la funcionalidad del cuerpo de Cristo es gracias a la presencia y a la acción del Espíritu de Dios, que nos da la gracia de Dios. Y esto se traduce también como el carácter carismático de la misión que tiene la iglesia. Recordemos que en griego la palabra carisma quiere decir don o regalo. En este caso el apóstol Pablo afirma en distintas cartas, podemos también ver esto en la carta a los Romanos en el capítulo 12, en Primera de Corintios en el capítulo 12 y 14, que el Espíritu Santo nos trae esos carismas, esos dones, esos regalos a la iglesia. Y eso es con un propósito. Y el propósito es que la iglesia pueda ser capacitada para desarrollar su vocación, para desarrollar su misión. Y entonces acá me parece importante comprender ya en nuestro texto de la carta a los Efesios cuál es finalmente el fin, el propósito de recibir estos regalos, estos dones, estas manifestaciones, estos carismas del Espíritu y cómo eso se traduce en lo que nosotros llamamos el ministerio cristiano. Uno de los versos que me parece clave en el texto que hemos leído es precisamente el versículo 11 junto con el verso 12, los dos últimos versos que hemos compartido, que son parte de esta lista de funciones, de tareas que se reciben como parte del don y del regalo de Dios para la iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo. Esta constitución de tareas que nosotros los hemos entendido de manera plural, ¿no? Como ministerios. Y de ahí el tema, un mismo espíritu, diferentes ministerios. Pero yo quisiera más bien hacer énfasis en este aspecto de que estas son tareas, estas son funciones diversas. Y por eso la imagen del cuerpo es importante para hablar de la comunidad de creyentes, de la comunidad cristiana. Porque en el cuerpo hay diversidad de miembros y cada miembro tiene distintas funciones y distintas tareas para que el cuerpo funcione y el cuerpo pueda estar sano y sea funcional. En ese sentido, estas tareas mencionadas aquí en Efesios, pero que podemos ver, como ya decía, la lista que se da en Romanos o la lista también de tareas, regalos, dones, carismas que podemos ver en Corintios, y que no pretenden ser listas cerradas, sino abiertas, en el sentido de que el Espíritu se puede manifestar de diversas maneras de acuerdo a las necesidades de la comunidad y de lo que se requiera para poder realizar la misión. Todas estas tareas entonces tienen un propósito. Y el texto que leemos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y acá se usa la palabra ministerio en singular, no en plural. Otras versiones, por ejemplo, si leemos la versión Jerusalén, nos dice, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio. La Nueva Biblia Española dice, con el fin de equipar a los consagrados para la tarea de servicio. Dios habla hoy, nos dice, así preparó a los suyos para un trabajo de servicio. Entonces podemos ver que las traducciones nos ayudan a comprender esta riqueza de los vocablos que están alrededor de este término que es clave para nosotros, como lo es el ministerio. Para ver, por ejemplo, más de cerca sobre ese verso, la palabra perfeccionar, que se traduce en Reina Valera, es la palabra griega katartismos. Y esta palabra tiene varios sentidos. En español puede ser traducido como perfeccionar, capacitar, preparar, equipar, ordenar. Entonces, estas tareas que nosotros llamamos ministerios, pero repito, finalmente son diversas funciones que cada miembro del cuerpo está llamado a realizar, diversas tareas recibidas como regalo en nuestra comunión con Dios, y el Espíritu se hace presente para darnos esos regalos, pero para compartir ese regalo. Y lo compartimos porque a través de esas tareas y de esas funciones somos perfeccionados, somos capacitados, somos preparados, somos equipados, somos ordenados. Y luego viene la palabra agios, los santos, que no es otra cosa entonces que la comunidad de creyentes, los que han sido consagrados, nos decía esta otra versión. Entonces, las tareas y funciones, el Espíritu las ha dado para ordenar, perfeccionar, capacitar, equipar a la comunidad de creyentes, a los consagrados, precisamente para el trabajo. Y aparece la palabra ergón, que podemos traducir como obra, tarea, función, trabajo, misión, pero siempre expresando algo práctico, algo que se realiza. La palabra entonces luego es ministerio. Todo esto, ¿para qué? Para la obra, para el trabajo del ministerio, la diaconía. Entonces nosotros estamos llamados a realizar esa labor, esa tarea. ¿Para qué? Para servir finalmente. Nuestra tarea es poder servir primero a nuestra propia comunidad. Por eso al final es para la edificación del cuerpo de Cristo.
para nosotros como iglesia. Necesitamos edificarnos, necesitamos pensar en aquellas cosas que necesitamos como iglesia y ahí poder desarrollar ese servicio, esa diaconía. Y luego proyectar esa diaconía hacia afuera como una acción evangelizadora. Y en ese caso yo quisiera dejarles Hechos capítulo 1. Allí ustedes pueden leer en el capítulo 1 a partir del verso 15, cómo también se habla de ministerio en singular, para hablar del que va a reponer a Judas. Y se habla del testimonio también y del apostolado. Y luego el apóstol Pablo da un discurso en Hechos capítulo 20, del verso 17 al 24, y acá Pablo resalta la diaconía, el servicio, el ministerio por el cual le ha sido llamado, y es importante aquí señalar que Pablo lo subraya como testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, esta diaconía es para adentro, hacia adentro de la iglesia, pero también es para el servicio y para la proclamación del evangelio. ¿Qué actividades, tareas o funciones estamos realizando entonces como iglesia para edificarnos como cuerpo de Cristo? Tareas pastorales, tareas formativas, tareas y funciones espirituales, relacionales, que puedan impactar de manera positiva el crecimiento de las personas, el desarrollo de las personas y de las familias de nuestra comunidad cristiana. ¿Qué actividades, qué tareas y qué funciones estamos también realizando como iglesia para seguir aportando al ministerio, a la diaconía, al servicio desde nuestras comunidades cristianas hacia la sociedad? Tareas de evangelización, tareas de testimonio donde podamos proclamar el evangelio del reino de Dios precisamente con acciones y con palabras, porque el evangelio es para ser visto y para ser escuchado. Que Dios nos ayude y nos anime entonces a no solo celebrar el día del ministerio cristiano, sino a recordar que esa es nuestra vocación y que ese es nuestro compromiso. Oremos, hermanos y hermanas. Gracias, Señor, te damos en esta hora por hacernos partícipes de este ministerio, de este servicio a tu pueblo. Agradecemos nuestra vocación como eclesía, la comunidad de los que han sido llamados por Dios para formar parte del cuerpo de Cristo. Y como un solo cuerpo, queremos ser fieles a nuestra vocación, trabajando por la unidad de todo el pueblo de Dios. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de tu presencia en el mundo a través de la unidad de la iglesia, por medio de la acción de tu Espíritu en la vida de la iglesia, reconociendo que tú eres Padre de todos y que como una madre cuidas con ternura de toda tu creación. Pedimos tu acompañamiento para realizar la misión que nos has encomendado, la tarea de servir, tomando como modelo la vida y la obra de tu Hijo Jesucristo. Celebramos el Día del Ministerio Cristiano, afirmando nuestro compromiso de continuar proclamando tu Evangelio como buena noticia para toda la humanidad. En tus manos depositamos nuestras vidas y nuestra vocación, porque sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, pues a su tiempo Dios dará el crecimiento. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Dios les bendiga.